Muy buenas tardes. Gracias a la organización del Congreso por invitarnos a hacer patrocinio de este evento como ministerio. Lo que les quería contar, en especial a la gente que nos visita de otros países, es cómo funciona el Sistema Nacional de Inversión acá en Chile y la experiencia que tenemos respecto a esto y cómo queremos utilizar esta herramienta para mejorar los procesos de evaluación de proyectos que se han mencionado en la anterior presentación. Un poquito de historia del Sistema Nacional de Inversiones. Nuestra oficina está cumpliendo este año 50 años la labor de planificación y evaluación de proyectos. El año 67 está la Oficina de Planificación Nacional y el año 90 se creó el Ministerio de Planificación y el año 2011 el Ministerio de Desarrollo Social. Y nosotros somos, dentro del Ministerio, parte de la Sociedad de Evaluación Social de Inversiones, que somos los encargados de evaluar proyectos de inversión pública que postulan a fondos públicos de parte de los ministerios, las asociaciones públicos privadas y también municipios y otros servicios públicos. ¿Cuáles son los objetivos del sistema? Tal como se mencionó en varias presentaciones, lo que queremos es hacer buenos proyectos, es decir, que la inversión pública sea hecha en forma eficiente, que se logren solucionar los problemas que tienen las personas en el país y a través de hacer proyectos que logren buenas soluciones y que sean eficientes para la sociedad. ¿Cómo funciona un poquito el sistema en términos generales? Tenemos dos administradores del sistema, el Ministerio de Desarrollo Social y la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, que están encargados de administrar y controlar el Sistema Nacional de Inversiones. Las funciones del Ministerio de Hacienda es la formulación presupuestaria y la ejecución presupuestaria. Es la que define los presupuestos públicos de todos los servicios y la que ejecuta el presupuesto, en el fondo le asigna los recursos a cada proyecto y a cada programa que hagan los distintos ministerios. Y está basado en las distintas leyes de presupuesto y de los ministerios que crean esta función. Por el lado de nosotros, del Ministerio de Desarrollo Social, nosotros tenemos dos pilares. Por un lado, el análisis técnico-económico, que se basa en metodologías de evaluación social de proyectos que están a cargo de nuestro Departamento de Metodología, donde se define de qué manera estimar los beneficios y costos sociales de los proyectos, y también la metodología, la forma de evaluarlos. Por otro lado, tenemos un pilar de capacitación, en que nosotros permanentemente, todos los años, estamos capacitando a todas las regiones para generar conocimiento al tema de todos los funcionarios públicos que formulan proyectos. Tenemos la función de estimar los precios sociales, tasa de descuento social, valor del tiempo, etcétera. Y tenemos también una herramienta que es el Banco Integrado de Proyectos, donde están almacenadas toda la información de preinversión y de ejecución de todos los proyectos a nivel nacional, desde los años 90 en adelante. Y otro pilar que tenemos nosotros es la evaluación ex post, que la idea es hacer estudios específicos para ver cierto tipo de proyectos, si los beneficios y costos que se estimaron ex antes se lograron o no una vez que se ejecutaron y ya llegaron a un nivel de estado de funcionamiento normal. ¿Cuál es la idea de este trabajo? Es lograr que se haga una mejor inversión. ¿Por qué? Porque un proyecto eficiente logra a veces dar más recursos para hacer otros proyectos o poder hacer más con los menos recursos, los recursos escasos que siempre hay en la inversión pública. ¿Cómo funciona en general en Chile? ¿Cuáles son los ministerios que están trabajando el tema del transporte vial? Ahora, en el sector que nos aborda acá para esta presentación. Tenemos en el mundo urbano, tenemos dos actores, o tres actores en general. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, que es el que hace la planificación urbana de las ciudades, cómo van a ir creciendo y qué cosas se pueden construir a través de los planes reguladores, planes seccionales, y también ejecuta obras de transporte. Tenemos el Ministerio de Obras Públicas, que es el encargado de toda la inversión de transporte interurbano, fuera de las ciudades, a cargo completo del Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección de Vialidad, y también ve proyectos que son urbanos cuando estas rutas nacionales entran a las ciudades. Siguen siendo de tuición del MOP, no pasan a la comuna ni pasan al Ministerio de Vivienda, se mantienen como tuición de la Dirección de Vialidad. Y por otro lado tenemos el Ministerio de Transporte, que está más abocado ahora en el tema de transporte público,
de mejorar el transporte público en las ciudades, subsidios también a las zonas aisladas para que la gente se pueda transportar en distintos modos, y también define ciertas políticas de transporte. Y como ya les conté, por el lado nosotros somos los encargados de revisar los proyectos que formulan estas instituciones, y la IPRES Hacienda es el encargado de darles los recursos de presupuesto para que puedan realizar los proyectos. Otro, para mostrarles en el caso del Ministerio de Obras Públicas, que es el más grande ejecutor en el país, el Ministerio de Obras Públicas en general es del orden del 60% de la inversión pública en Chile, lo hace el Ministerio de Obras Públicas, que es el subtítulo 31, que es de inversión de todos los ministerios. Y dentro del Ministerio de Obras Públicas, la Dirección de Vialidad, que es la que está presente acá, es la que lleva más del 60% de la inversión, y otro componente importante, casi el 20%, es concesiones de obras públicas. Así que entre esos dos actores tenemos el 80% del presupuesto de inversión del Ministerio de Obras Públicas. Y por el lado de los proyectos, tenemos que, del orden de 40%, tenemos la conservación, que inclusive el director en la mañana dijo que se está acercando al 50%, es decir, cada vez más se requieren más recursos de conservación para mantener la infraestructura vial actual. En el mundo interurbano, el que trabaja vialidad, también grandes números tenemos que, en general en Chile, del orden de 80.000 kilómetros de caminos de distinto tipo, nacionales, secundarios, terciarios, y si se fijan, 40% está en ripio, 20% en tierra, tenemos 60% no pavimentado. Tenemos un 21% en hormigón, en asfalto, 2,6% en hormigón, y tenemos una parte importante, 15%, que tienen distintos niveles de pavimento más delgado como pavimento considerado. ¿Cuál es la metodología que nosotros trabajamos en el sistema? Que también escuchamos varias opciones antes de las presentaciones y algunas críticas y observaciones. La metodología de nosotros se basa en el enfoque de eficiencia. Nosotros lo que hacemos es tratar de ver, primero, cuál es el problema que se pretende solucionar. Yo creo que ahí hay un tema súper clave. Muchas veces los proyectos tienen problemas de formulación. Llegan con una solución ya definida y después tratan de justificar por qué llegaron a esa solución. No, los proyectos tienen que surgir a partir de algún problema que tienen las personas, que tiene la comunidad, ¿ya? Y una vez conociendo bien ese problema, haciendo un buen diagnóstico, tenemos que definir cuáles son las mejores alternativas de solución a ese problema. También otro problema que tenemos es que cada metodología es sectorial. Tenemos una metodología de transporte, una de salud, una de educación, no se trabaja en forma integral. ¿Por qué? Porque lamentablemente también los presupuestos funcionan así. Ejemplo, hay una zona que está aislada y el problema es de conectividad. La gente está desconectada del sistema de actividades. Yo podría tener varias alternativas de lograr conectarlas, o distintos modos de transporte, modo aéreo, marítimo, vial. El problema es que como cada sector está separado y a veces no conversa con el otro, las personas de vialidad van a ver la solución vial, las personas de aeropuerto van a ver la solución aérea y así. Y a veces no hay una coordinación para lograr una mejor solución, ¿ya? ¿Cuál es el enfoque que aplicamos en general en transporte? Es beneficio-costo. ¿Qué queremos? Que los costos sociales del proyecto se recuperen en el tiempo, que los beneficios sociales durante todo el horizonte del proyecto logren compensar esa inversión y estos costos de mantenimiento y de operación durante el horizonte de evaluación. Bueno, y pensando en eso, les quiero decir que el enfoque de beneficio-costo, como todas las cosas, igual que los modelos, tienen un rango de validez. No lo podemos aplicar para todos los casos. Siempre hay casos que se salen de la norma. Hay casos súper complicados que no podemos aplicar la misma metodología que un proyecto que está funcionando hace mucho tiempo, que tenemos los flujos conocidos, sabemos la demanda. Es distinto esa situación a algo que es completamente nuevo o estamos trabajando en una zona que no conocemos lo que pueda pasar, ¿ya? ¿Cuál es el análisis que hacemos? Un análisis diferencial. ¿Qué significa eso? Ver la situación actual, ver en alguna forma optimizar la situación actual y después compararla con alternativas de proyecto y ver las diferencias. ¿Cuáles son los beneficios de hacer esta intervención? ¿Cuáles son los costos de hacer esta intervención? Y si ese diferencial logra compensar la inversión inicial que estamos haciendo como Estado para solucionar el problema. ¿Cuáles son los principales beneficios de transporte? Como la teoría en transporte, son los ahorros en los costos generalizados de viaje, que aquí hablan del costo de agencia, por un lado, que es la inversión, los costos, y por otro lado, el costo del usuario, que es el tiempo de viaje, costos de operación y tiempos de viaje.
Sí, sabemos que hay otros beneficios. El problema que hemos tenido y se ha ido trabajando es tratar de cómo medirlos, y cómo medirlos de una forma coherente y que todos entendamos que se hace de esa manera. Es lo que ha generado muchas críticas a veces al sistema, porque no es fácil medir otros beneficios adicionales. Pero ahí les voy a comentar que estamos trabajando en eso y hay varias áreas que nos estamos involucrando en el tema. Y por otro lado, conocer bien los costos, pero a nivel social, es decir, corregido a precios sociales, el costo privado de hacer eso, de la inversión y la operación y la conservación de los proyectos. Y esto tanto para proyectos normales, entre comillas, que son los proyectos sectoriales que hacen los ministerios, como también para los proyectos de asociación público-privada, las concesiones. En el caso de concesiones, es distinto el procedimiento. Nosotros emitimos un informe sobre la evaluación social del proyecto. El análisis financiero de la concesión lo hace el Ministerio de Hacienda, ¿ya? Entonces, nuestro informe es parte de los documentos para que tome la decisión, en ese caso, el Ministerio de Hacienda para entregar la concesión. ¿Qué avance hemos hecho en metodología y nuevos valores y nuevos temas que estamos trabajando? Por un lado, estamos en el tema medioambiental. Entonces, hace bastante poco tenemos un valor estimado, un primer valor estimado para Chile, de cuál sería el precio social del carbono, para poder determinar beneficios por ahorro en la huella de carbono, ¿ya? ¿Cuál es el tema ahora? ¿Cómo lo vamos a ir aplicando? ¿Por qué? Porque hay que determinar con qué modelo, de qué manera vamos a estimar esas reducciones, si son efectivas o no. Porque es muy distinto ver, por ejemplo, la reducción de carbono en una nueva línea de metro que en un camino rural que está alejado de las ciudades. ¿Cuál es el aporte de cada uno? Tenemos que ver cómo lo vamos a identificar para poder definir, calcular ese beneficio. En el mundo urbano, hemos hecho una nueva metodología para hacer pavimentos delgados, o como los caminos básicos en el mundo rural, para el mundo urbano, para todas estas zonas que todavía no tienen pavimento, y son muy complicados que ellos puedan lograr financiar un pavimento definitivo. Se les está dando una opción de que puedan optar a financiamiento con una metodología simplificada, con enfoque costo-eficiencia, ¿ya? No costo-beneficio. Estamos actualizando actualmente la metodología de habilidad interurbana. Es decir, la metodología en general no cambia la teoría que está detrás. Lo que estamos haciendo es tratar de incorporar estos nuevos avances para ver cómo vamos a ir estimando y calculando los beneficios asociados a esto. Por ejemplo, nosotros hemos hecho estudios distintos para lograr estimar cuál es el tránsito generado en un proyecto. Tenemos cierta elasticidad y ciertos datos que podemos utilizar para definir cómo un proyecto nuevo o el mejoramiento de un camino genera flujo futuro. Por otro lado, nosotros tenemos una metodología hace bastantes años ya de beneficios por accidentabilidad. ¿Qué sucedió en la práctica? Que al medir los accidentes o calcular este beneficio era muy pequeño respecto a los beneficios de ahorro de tiempo. Entonces, la práctica se está usando muy poco porque no aportaba mucho a la evaluación, desde el punto de vista del formulador, para ayudarle a su proyecto a que fuera rentable. Entonces, lo que estamos haciendo ahora fue que se actualizó el valor social de la vía, que no es el mejor nombre para colocarle, pero sería cuánto pierde el país en caso de que una persona fallezca en un accidente. Al cambiar esa cifra, al calcular ese valor de otra manera, tenemos un valor mucho más alto. Entonces, probablemente ese beneficio ahora va a ser más importante en la estimación de los beneficios del proyecto. Y el último, lo que les comentaba, el tema ambiental, que es ver el tema de la disminución de emisiones de carbono. Y por el lado urbano, estamos trabajando también en actualizar la metodología de accidentabilidad para poder incorporar este nuevo precio social que les comentaba con conocer cuáles son las disminuciones en accidentes dependiendo de las distintas medidas que uno hace en un proyecto vial. Ahora, el mundo de las herramientas. Lo que nosotros nos hemos dado cuenta, después de años trabajando en el sector, es que en el mundo urbano, en Chile, hay un gran desarrollo respecto a modelos, tanto para definir redes, proyectos estratégicos, asignaciones, proyectos tácticos, proyectos operativos, microsimulación. Hay un montón de modelos disponibles y que se usan, y que cada ciudad intermedia de Chile tiene una red calibrada que cada 5 o 10 años se actualiza. Entonces hay bastante información en el mundo urbano. En el mundo interurbano, en realidad teníamos bastante pocos modelos para poder hacer el trabajo.
el que seguíamos usando es el modelo HM3, así que está obsoleto, que ya tiene harto tiempo, y una planilla que sirve para estimar algún criterio para ampliar la capacidad de una vía, ¿ya? Y ya sabemos que hay otros modelos como el TRANUS o el EM, hay varios modelos que se pueden usar en el mundo interurbano, pero no tenemos cómo validar la forma de calibrarlo ni las bases que tienen detrás, ¿ya? Entonces depende, el consultor nos llegaba con un modelo y otro consultor nos llegaba otro modelo y no teníamos cómo verificar cuál era el más creíble, cuál era el que estaba mejor calibrado a Chile. Entonces esa es la idea de nosotros, de cambiar eso y que podamos todos trabajar en Chile con una misma base común y seamos todos, trabajemos con la misma información. ¿Cuáles son los problemas que tenía el HM3? Está calculado flujo libre, si no tiene curvas flujo-velocidad. No se pueden estimar aumentos de capacidad o cuál es el beneficio de aumentar la capacidad de un proyecto. Y para el caso de dobles calzados o terceras pistas tenemos que usar esta planilla que es una aproximación, una estimación de cuál sería el momento de poder ampliar la capacidad de un proyecto. ¿Y qué nos está pasando ahora? Cada vez hay nuevos proyectos y nuevas necesidades. Es decir, en realidad el mundo interurbano también ha cambiado mucho. Quizás es mucho más rápido el cambio en el mundo urbano, pero en el mundo interurbano también hemos visto desarrollo muy grande de algunos caminos, en el sentido que requieren nuevas intervenciones como pistas lentas, terceras pistas en algunos puntos, terceras pistas a veces por flujo y otras veces por el tema de pistas lentas para adelantar en caso de cuestas. Y por otro lado tenemos casos de bypass a las ciudades, variantes a las ciudades o sectores que tienen un comportamiento que no es ni urbano ni interurbano, es una mezcla, ¿ya? Los flujos se comportan muy distintos. O tenemos ciudades dormitorio en que todo el mundo viaja todos los días para poder hacer sus actividades y el flujo interurbano entre esas dos ciudades tiene comportamientos más urbanos que interurbanos, ¿ya? Entonces, dadas esas premisas, nosotros lo que estamos trabajando y lo que queremos lograr como ministerio es configurar y parametrizar el modelo para Chile. Pero los temas, los atributos que para nosotros son importantes desde el punto de vista de la evaluación. Después les voy a comentar que Vialidad está trabajando en la otra parte de los componentes que tienen que ver con el patrimonio vial. Nosotros contratamos un estudio este año, que finaliza a fin de año, donde estamos viendo los parámetros que son claves para poder hacer una buena evaluación de los proyectos. Ese es el objetivo del estudio, configurar y parametrizar el HM4 a las condiciones de Chile y ver ciertos casos tipo de proyectos de evaluación que nosotros vemos regularmente en el Sistema Nacional de Inversiones. Proponer parámetros de calibración adecuados, establecer estándares para los niveles de crecimiento de la flota y para los tipos de proyectos, conservación, mejoramiento, construcción, ampliación, y aplicar y calibrar la herramienta con proyectos reales, ver cómo nos funciona y cómo logramos establecer ciertos criterios para su aplicación. ¿Cuáles son los módulos que estamos interviniendo? Estamos viendo modelos de tránsito, las curvas flujo-velocidad para distintas categorías de caminos, velocidad-capacidad, tipos de accidente, tipo de clima, datos agregados, son todos los que están ahí, que la gente que ya conoce el modelo sabe de qué se trata, pero la idea, como les digo, es parametrizarlo a cómo lo usamos en Chile para evaluar los proyectos y también por los distintos tipos de proyectos que vemos regularmente. Por otro lado, en paralelo, la Dirección de Vialidad, a través de Gestión Vial, está haciendo un estudio para actualizar la flota vehicular de todo Chile. Entonces también en paralelo hay otro estudio que se va a poder tener información reciente respecto a la flota vehicular para Chile, factores de calibración, todo lo que tiene que ver con los pavimentos, las políticas de conservación que aplica el Ministerio. Entonces lo que queremos hacer en conjunto con la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas es juntar estos dos estudios y tener un object común, tener una base de datos común para Chile para que la apliquemos los concesionarios, los formuladores, los consultores, nosotros, y podamos todos trabajar con la misma base y llegar a los mismos resultados. Ese es como el trabajo que estamos haciendo. ¿Para qué ese trabajo? Desde el punto de vista de los proyectos, el ciclo vía, nosotros partimos desde una idea y a medida que avanzamos en el desarrollo de ese proyecto, lo que queremos es disminuir la incertidumbre,
al porcentaje que sea posible, es decir, que nos equivoquemos poco en la estimación de la demanda, de los beneficios y de los costos, y invirtiendo en costos de preinversión. Tenemos que hacer estudios y tiempo para poder lograr eso. Entonces, lo más probable es que esto lo apliquemos para proyectos de cierta magnitud, tampoco aplicarlo para todos los casos. Por eso yo les digo, los modelos, las metodologías, están hechos para un cierto rango de validez. Yo no lo puedo aplicar a rajatabla a todos los casos. Siempre hay outliers hacia arriba y hacia abajo. Entonces, yo tengo un cierto rango en que puedo aplicar el modelo. Y queremos definir bien eso. Y todos, como les digo, con la misma base común. Para que no sea que dependiendo del consultor lleguemos a resultados distintos, o depende del que corra el modelo le salgan distintos valores. ¿Cuáles son los desafíos del próximo año y siguientes? Es tener todos estos parámetros calibrados, coordinarlo con los sectores, con los ministerios, en el caso de la dirección de vialidad, capacitar a los usuarios, porque ya hemos tenido algunas capacitaciones en el uso de la herramienta, pero ahora sería la capacitación específica para ver cómo aplicarlo en los proyectos de vialidad. Para qué tipo de proyectos, cómo recuperar la información y cómo hacer el proceso de usar el modelo. Y una vez que el texto esté terminado, poder exigirlo en la normativa del sistema, que los proyectos interurbanos deben tener como respaldo una evaluación realizada con este modelo. En resumen, ¿qué nos está pasando? Tenemos problemas cada vez más complejos en el transporte, que requieren una mirada distinta, y tenemos que también ojalá cometer los menores errores y la menor variación respecto a la realidad. Tenemos restricciones presupuestarias en el sector público, que cada vez se hacen más fuertes muchas veces. Existen mayores posibilidades de hacer proyectos con alianza público-privada, entonces en el mundo de concesiones también nos interesa que se use un modelo lo más calibrado posible, con mejor información para tomar una mejor decisión, y tener una herramienta común, una base común para que podamos trabajar en Chile con la misma información y tengamos resultados similares para distintos análisis que hagamos. Eso sería mi presentación. Muchas gracias.